y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante, y dos hombres conversaron con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía qué decir. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo el tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo le aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Yo le aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Como les decía, me dio COVID, así que soy un sobreviviente, podría decirlo. Bueno, gracias a las vacunas y todo eso, fue bastante leve. Digo leve. Me dio una ronquera así, y de hecho las personas que me llamaban: padre, no le conozco la voz. Yo siempre he querido tener una voz así como un argentino, así, no es que hablan así, buenas tardes, eso. Yo quería tener esa voz. La tuve por 2 días. Eso es lo lamentable, una voz así. Y se fue. Como llegó, se fue. ¿Qué me dejó? Tengo que decirlo porque tiene que ver con lo que quiero comentar. Después de la semana quedé con mucha flojera. Esa fue así como una consecuencia. No perdí el gusto ni el olfato, creo. Sin embargo, quedé con mucha flojera. O sea, no tenía ganas de nada. De hecho, un día pensaba ir así como 3 días atrás. Tenía que ir a comprar algo al supermercado y le di vueltas casi toda la tarde tratando de no ir. Una flojera grande. Como decía mi padre, tenía una flojera parida, con hartas flojeritas chicas. Varios no entienden ese término, así que bueno, vayan al pasado. Hoy día vemos la transfiguración.
Y la transfiguración tiene un objetivo. Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan. Y ellos siempre los tienen en las ocasiones más importantes. Va a estar con Pedro, Santiago y Juan. ¿Y cuál es el objetivo? Es reafirmarlos ante el escándalo de la cruz. Algo que va a decir San Pablo. Hay algunos que viven como enemigos de la cruz. Y se los digo con llanto. Así lo dice Pablo. La imagen que tenemos de Pablo es una imagen muchas veces que la hemos distorsionado. Pensamos que de este modo, es un hombre tremendamente sensible, Pablo. Cuando está con los presbíteros de Efeso y tiene que despedirse, se echa al cuello a llorar de todos ellos. Es un hombre extremadamente sensible, Pablo. Tenemos a Pablo, pero es un hombre tremendamente valiente para decir lo desagradable, para enfrentarse a lo que él va a decir. Tantas veces me apalearon, tantas veces pasé por esto, por hambre, por esto, persecuciones, todo por el Evangelio de Cristo, todo por eso. Entonces, cuando habla del escándalo de la cruz, lo habla con propiedad. ¿Cuál es el escándalo de la cruz? Ablandar las cosas. Que el seguimiento no sea tan sufrido, por así decirlo. Que el seguimiento de Cristo no nos cueste, que sea lo más agradable posible. Yo lamento decírselos. El seguimiento de Cristo tiene algo, tiene un ADN, y es la cruz. Dígame si no es fácil proclamar que uno cree. Yo me he topado con personas que dicen, ¿a dónde vas? Voy allí. Porque hoy día se les hace difícil decir, soy católico. Hoy día, más que nunca, y yo creo que va a continuar esto crecientemente, llegaremos a un punto maravilloso. Y yo digo maravilloso, disculpen por decirlo de esa manera, en que verdaderamente seremos y nos experimentaremos como una minoría. En ese momento llegaremos al momento más culmen de la vida cristiana, es estar en desventaja. No en el aplauso, no en la victoria, no cuando nos dicen, oh, por Dios que lo hace bien, bravo. La vida cristiana lleva eso consigo. ¿O ustedes creen que para el personaje que colocamos en primera instancia, Abraham, le fue fácil creer? ¿La evidencia estaba ante sus ojos? Era un hombre que veía que pasaba el tiempo y que no había un heredero, y Dios le había prometido, y esta era su alianza. Te daré toda esta tierra en herencia a ti y a tu descendencia. Y para un hombre que no tiene futuro, ¿qué significa eso? Por eso se va a hablar de Abraham como aquel que esperó contra toda esperanza. Cuando las evidencias no están, cuando todo pareciera que se viene cuesta abajo, ¿a ustedes les pasa o no? Les pasa que han tenido situaciones adversas tremendas, la pérdida de un ser querido. Estos días atrás me llamaba Carla Franco, ella es de Arequipa, Perú, y sintonizó la Eucaristía desde que su padre estaba enfermo. Las cosas de la vida, su esposo se enfermó de un cáncer, falleció hace unos días atrás, una semana. Más de una semana atrás. Y con un dolor inmenso me comunicaba su pérdida. Bueno, ¿cuántos de ustedes han perdido este año? ¿Cuántos de ustedes han perdido a un ser querido y todavía
Alguien me decía cuando estaba aquí, cuando vengo aquí me da una pena tremenda. ¿Por qué? Porque vuelve a abrir ese lugar de dolor. Quisiéramos no enfrentarnos, pero nos hace tremendamente mal eso, no enfrentarnos al dolor mismo, no hacer de eso un momento de encuentro. ¿Ustedes creen que fue fácil para los discípulos enfrentarse al escándalo de la cruz? De hecho, ¿qué les sucede? Todos arrancan. Pedro lo niega, Judas lo traiciona y los demás todos se fueron. El padre Villalón decía, me recuerdo, decía algo muy gracioso en este momento, justo cuando en este momento, todos se fueron. Y dijo, aquí se fundó la primera compañía de bomberos, se hicieron humo. De hecho fue así. Jesús se enfrentó solo a la cruz, solo, abandonado, juzgado, insultado. Bueno, y nosotros en este tiempo de Cuaresma, ¿hacia dónde vamos? ¿Para qué es la Cuaresma? ¿No es para prepararnos para eso mismo? ¿Para mirar de una manera distinta, o no distinta, o sino con toda la profundidad, lo que significa la entrega de Jesús por nosotros? Una entrega derramando hasta su última gota de sangre. Esa es la entrega de Jesucristo. Por eso es el gran intercambio que se ha hecho por nosotros. Grande. Grande ha sido nuestra ofensa a Dios, sí. Así lo va a decir el pregón pascual en el culmen de la vigilia pascual. Oh feliz culpa que nos mereció tan grande Redentor. Así lo dirá el pregón pascual. Exalzando la victoria de Cristo sobre la muerte, pero no de la manera fácil, porque nosotros intentamos hacer el camino lo más fácil que parezca muchas veces. Si podemos saltarnos algunas cosas, nos saltamos. A veces ni siquiera nos enfrentamos a discusiones con tal de llevar la fiesta en paz. ¿Cuántas veces en la misma familia recibimos tremendos dolores y seguimos adelante simplemente manteniendo la fiesta en paz? Jesús ha venido para que enfrentemos nuestra vida, nuestros dolores, la cruz misma, aquellas inconsecuencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ese es el tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma no es simplemente decir, ¿sabes qué? Tengamos este tiempo de oración y penitencia para ser un poquito más bueno. No. Disculpen, lo digo con qué, bueno. Porque así lo hablamos. Así lo decimos nosotros. Pero estamos refiriéndonos a como una especie de apariencia de bondad y no a la profundidad de nuestro corazón. Por eso este tiempo y esta transfiguración, ¿qué es lo que hace? Es revelarse ante los discípulos tal como es Él y a lo que estamos llamados nosotros. Ese es el cuerpo glorioso. Y el cuerpo glorioso que ya acontece en Jesucristo y que está invitado todo el cuerpo de Cristo, nosotros. ¿Y cuál es el fin último de la liturgia? ¿Cuál es el fin último de las celebraciones que tenemos? Es que cada día el Señor nos vaya clarificando la mirada. Un liturgista decía que lo que hizo Jesús con los apóstoles ese día en el monte no fue mostrarse Él, sino clarificarles la vista a los discípulos. Porque Él siempre fue así. Lo único que nosotros, muchas veces, por nuestra ceguera,
estamos impedidos de verlo tal como es. Y esa será la vida cristiana. Ese será el camino permanente de nuestra vida cristiana. El seguimiento de Jesucristo, por cierto, es lo más noble que tenemos en nuestra vida. Si estamos en esta Eucaristía es por eso mismo, para hacer ese movimiento interno que nos ayude a clarificar nuestra mirada. Y si vemos al Señor transfigurado, también veremos toda nuestra vida y a nuestros hermanos transfigurados. ¿Cuántas veces ese es el problema grave que tenemos? No logramos ver a los otros como unos hermanos. En este tiempo estamos llamados ciertamente a un tiempo de oración. Y quizás más que nunca tenemos una misión inmensa como cristianos. Colocarnos ante el Señor, ante lo que va emergiendo socialmente y políticamente, para que el Señor pueda transfigurar cada una de las situaciones de nuestra vida. Yo los invito a que en este tiempo verdaderamente nos coloquemos ante Él. Les invito a que nos coloquemos ante nuestra fe.